Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo a la audiencia. Buenos días. Entre las expectativas del sector empresarial sobre la política económica en general del nuevo presidente, han dicho que lo primero es reconstituir la confianza entre los distintos sectores. Y eso es primordial cuando no se trata solo de la seguridad jurídica que ustedes reclaman, no solo económica, sino política, para ofrecer un país en el cual pueda confiar el inversionista. ¿Qué proponen ustedes para ello? Gracias, Stephanie. Desde el sector empresarial vamos a trabajar en la consecución de los grandes objetivos nacionales en favor de las familias ecuatorianas, de los empleos de los ecuatorianos. Y la forma para llegar a esos grandes acuerdos nacionales y a esos consensos mínimos es, sin duda, el diálogo. Un diálogo público-privado que tenga características importantes en términos de institucionalidad. En relación a la política económica, nuestras preocupaciones se ciernen en la sostenibilidad fiscal y en cómo recuperar el crecimiento económico. Tenemos muchísimo que aportar, Stephanie. Por ejemplo, en el diagnóstico... Pero ¿cómo reconstituir esa confianza a la que usted se refiere? Creo que hay una señal importante que ha señalado el presidente electo de constituir un consejo consultivo en materia tributaria. Nos parece que esa es una señal positiva. Nuestra propuesta es que podamos ampliar la discusión y el tratamiento de los temas dentro de ese consejo consultivo. Y por ello vamos a presentar una agenda para los 100 primeros días de trabajo con propuestas concretas en torno a varios pilares de trabajo: política fiscal y dolarización, crecimiento económico y empleo productivo, competitividad e institucionalidad y transparencia. Si la base de estos acuerdos que podamos construir a futuro es el diálogo entre las partes, creemos que esa es una buena señal para lograr recuperar la confianza. Entonces ustedes tendrán habrá que tomar ciertas medidas. Ok, plantean una propuesta, una agenda para los 100 primeros días. Lo que tenemos es que el 24 de mayo el nuevo gobierno también tendrá que presentar los lineamientos fundamentales de sus políticas, tendrá que aprobar sus planes y en esa medida, en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a la carga tributaria, ustedes han dicho que tal como están las condiciones y la carga tributaria actual, eso no le permite al sector empresarial, por ejemplo, generar mayores empleos. ¿Qué están planteando concretamente sobre eso, sobre lo que se refiere al tema impuestos? Estefanía, hay que ir desde lo macro y desde lo estructural hacia los temas específicos. Y en lo macro y en lo estructural hay que recuperar la senda del crecimiento. Aquí tengo una gráfica importante que tiene los datos del PIB por habitante, el PIB per cápita en el Ecuador, descontado ya el efecto de los precios del petróleo. Si observamos en el año 2016, ese nivel fue cercano al del 2012. Tenemos que recuperar el crecimiento para generar más empleos. Dentro del ámbito macro también está la sostenibilidad fiscal y la dolarización. A nosotros nos llama la atención, por ejemplo, cómo a pesar de la recuperación del precio del petróleo y que de alguna manera ya se ha estabilizado en el orden de los $45, los créditos que el Banco Central le otorga al Ministerio de Finanzas se siguen incrementando a un nivel tal de 5.800 millones de dólares ya en las últimas semanas. Esos son temas que hay que resolver. Ahora bien, en materia tributaria, como usted decía, hay que lograr simplificar el esquema tributario, hay que lograr incrementar la recaudación sin necesariamente aumentar los impuestos y lograr estabilidad normativa a lo largo del tiempo. Las tarifas son importantes sin dudas, pero la estabilidad es más. En ese último tema, al parecer, habría consensos en cuanto a la simplificación, a la supresión de normas, que lo que busca es mejorar la recaudación sin que eso signifique más impuestos, pero sí poder cubrir las ineficiencias del sistema. Pero ¿cuáles se podrían simplificar o incluso suprimir o disminuir? Mire, por ejemplo, nosotros hemos señalado nuestros reparos al impuesto mínimo, en su concepto mismo y en los efectos que ha generado. Cuando usted anticipa como empresario, anticipa sobre los activos, sobre los ingresos, sobre los gastos y sobre el patrimonio. Esa es la operación de la empresa, pero no necesariamente quiere decir que al final del año usted gane dinero. Esa es su operación. Cuando usted anticipa más de la cuenta, es decir, más allá del 22%, que es la tarifa vigente sobre la utilidad, el Estado
no le devuelve esos recursos. En consecuencia, las cifras que nosotros tenemos es que en promedio de las empresas que pagan el impuesto mínimo, estamos hablando de que llegan a tributar 45-46% sobre su utilidad. Pongámonos en un caso extremo, una empresa que pierde dinero. Esa empresa igual tiene que tributar, pero no ha sido capaz, por distintas circunstancias, de generar utilidades al final del año. El impuesto en esos casos es un impuesto técnicamente infinito. Allí hay un trabajo importante que hacer. El otro es el impuesto a la salida de divisas para enfocarnos también en temas de balanza de pagos, cómo lograr atraer más inversión extranjera directa al país, cómo promover una agenda comercial mucho más proactiva y cómo logramos que los dólares entren al país. El último año la inversión extranjera directa totalizó cerca de 700 millones de dólares. Eso es menos del 1% del Producto Interno Bruto. Claro, solamente hay dos puntos en los cuales ustedes tendrán un planteamiento sobre cómo se podría manejar las propuestas de cambio en lo que se refiere al tema tributario. Ahora, en este mismo espacio, hace un par de años, usted nos hablaba sobre las mesas de trabajo, los diálogos que mantuvieron en su momento con el gobierno, se plantearon algunos puntos a cumplir, incluso una pausa normativa. La realidad es que esa pausa nunca se cumplió, una pausa tributaria. Incluso eran diálogos condicionados, no se podía hablar de las sobretasas, por ejemplo. Si ahora Lenín Moreno se muestra abierto a diálogos reales, no a conversatorios, ¿qué será necesario para que eso esta vez funcione en una reunión que tengan? Porque a la primera que tuvo Lenín Moreno con un grupo de empresarios, ustedes no asistieron. Mire, hay que mirar hacia futuro, Estefanía. En esa misma reunión, el presidente electo ha señalado el nombre de Walter Spurrier, un destacado analista económico, y mi nombre también para poder ser parte de esta interlocución. Yo, a nombre de los más de 60 gremios que representa el Comité Empresarial Ecuatoriano, sin duda creo que es un gesto importante que hay que agradecer. Pero lo importante es la estructura, Stephanie, de cómo se lleve a cabo ese diálogo. Hay varias experiencias a nivel internacional. Aquí tenemos la de Singapur, por ejemplo, que se puede replicar en el mecanismo de trabajo, que sea institucionalizado, que existan los actores relevantes, que se tome decisiones que puedan implementarse rápidamente, que haya mecanismos de evaluación. Hay varios retos, Stephanie. Por ejemplo, en el caso de la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto total, la meta para el 2017 era del 14,5% y estamos en un nivel del 11,7%. La tasa de empleo adecuado que nos interesa a todos los ecuatorianos tenía una meta de cumplimiento de 55 y estamos en 38,5. Y así con diversos indicadores. El espacio de trabajo que existe aquí para lograr que esas metas se cumplan es importante, pero eso tiene que darse entre el sector público y el sector privado. En este momento el país, Stephanie, necesita de todos, necesita que todos sumemos voluntades para reconstruir la economía, para recuperar la confianza y para dotarle de competitividad al sector productivo. Eso al final del día se va a traducir en más empleo para los ecuatorianos. Son algunos de los retos. Richard Martínez, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.